Evidentemente, comienzo yo agradeciendo la invitación a don José, a don Javier, a la Comisión Episcopal, al Secretariado y la oportunidad que me dan, bueno, pues de compartir este tiempo y de tratar de ayudar a iluminar la riqueza que tienen estas celebraciones. Hago un paréntesis. Nunca me habían presentado como comentarista de televisión, de Terce Televisión. Pero está bien, porque yo así he podido mandar a 13 el tríptico y les he dicho, ya que no me pagáis por los comentarios, pagadme la publicidad por lo menos. No sé si cogerán la indirecta al mentón o no, pero bueno, dicho sea de paso. De paso digo que a don José le comenté la entrada en Jerez, no sé si se acuerdan, pero yo hice los comentarios de su entrada en Jerez en Terce Televisión. Bien, hecha esa premisa, que no deja de ser anecdótica, entramos en el contenido de nuestra reflexión de esta tarde. Como he podido escuchar en la mayor parte de la reflexión que ha hecho don José presentando ya el catecismo, algunas de las cosas primeras las saltaré también para luego poder tener más tiempo, si acaso, para el diálogo y centrarnos más en lo que son las celebraciones litúrgicas. El título lo tienen ahí, Llegar a ser cristianos. Itinerario litúrgico sacramental de la iniciación cristiana. Iniciar, el comienzo del camino. La iniciación, un camino, un proceso que afecta a toda la persona. Ya se han dicho muchas cosas, simplemente subrayo una iniciación por la que somos injertados en Cristo vivo, en aquel que es el alfa, la primera letra del alfabeto, el protos, el principio, el protos el primero, la G, el principio. Directamente el segundo punto, porque así luego ganamos tiempo con las pantallas táctiles. Conversión como inicio de una nueva vida. Insistimos, llegar a ser cristiano, se trata de eso. El profesor Borovio, cuando habla de los sacramentos, dice, la gente viene a la parroquia a pedir los ritos y nosotros ofrecemos sacramentos. Y claro, estamos hablando a niveles diferentes. Tenemos que, como ha recordado bien don José, tenemos que recordar que esto es un proceso para llegar a ser cristianos, donde el contenido fundamental es, en primer lugar, despertar en nosotros la sed de Dios, pero descubrir también la sed que Dios tiene de nosotros. Esa es una dimensión fundamental. Recuerdo, aprovecho, publicidad corporativa, la carta del Papa de hace año y medio, Desiderio Desiderare, desear el deseo de Dios. Ese es el objetivo, llegar a ser cristianos, la sed de Dios. Ser iniciado es entrar progresivamente en el misterio de Cristo profeta, rey y sacerdote, para descubrirse hijos en el Hijo, misteriosamente asociados a su vida, a su pasión, a su Pascua, a su muerte, sepultura, resurrección y glorificación, en virtud de las energías del Espíritu Santo, mientras se hunden las raíces en la tierra generadora de la Iglesia. 3. El gimnasio del catecumenado. Uno dice, vaya, se le ocurre unas ideas. Es una metáfora deportiva muy querida por San Juan Crisóstomo. Ya, es antigua la imagen. Que entiende el catecumenado como un campo de entrenamiento y de ejercicio, como un gimnasio donde se aprende a luchar para sostener el combate de la vida cristiana. Han surgido ya antes, se han subrayado el tema de la conversión, todo eso. Simplemente aquí lo apuntamos para ir más adelante. Y ya entramos en lo que es directamente el objetivo de nuestra reflexión. Los ritos del catecumenado, el primer grado.
Los padres del Concilio Vaticano II decidieron restablecer el catecumenado de adultos, dividido en varios grados o pasajes. Conscientes de la práctica milenaria de la Iglesia, establecieron también que el tiempo del catecumenado, es decir, el primer grado de la iniciación cristiana, puede ser santificado por ritos sagrados que se celebrarán en tiempos sucesivos. El tiempo del catecumenado, en su extensión incluso plurianual, se caracteriza, como ya se ha visto, por la experiencia de la catequesis que los catecúmenos reciben progresivamente para descubrir las profundidades de la fe de la Iglesia. La catequesis sostiene el itinerario interior de cambio de mentalidad y de conversión de la vida, para que ésta sea cada vez más conforme al descubrimiento progresivo del rostro del Dios de Jesucristo. Pero el catecumenado estará marcado también por algunos ritos litúrgicos, que como una secuencia de umbrales progresivos marcan las etapas de este camino hacia la luz, gracias a ese particular conjunto de lenguajes y códigos, verbales y no verbales, que caracterizan la liturgia. La Asamblea de los Creyentes reza por y con los catecúmenos, escucha con ellos la palabra de Dios y vive unos momentos celebrativos peculiares. Alguien antes ha preguntado, ¿y el papel de la comunidad? Aquí está respondida la pregunta. En la primera etapa del catecumenado, el primer grado, como el primer peldaño de una escalera que se está llamado a subir, la liturgia marca el momento de la admisión del candidato al número de los catecúmenos. Después, el catecumenado será un tiempo marcado por exorcismos y bendiciones y, eventualmente, por el rito de la unción con el óleo de los catecúmenos, pero sobre todo por la participación en las celebraciones de la palabra de Dios. El rito de la admisión al catecumenado. Cuando los candidatos han demostrado una vida espiritual inicial y los conocimientos fundamentales de la doctrina cristiana, a saber, la primera fe concebida en el tiempo del precatecumenado, la conversión inicial y la voluntad de cambiar de vida y de empezar el trato con Dios en Cristo, cuando han comenzado a entrar en el ritmo de la oración, hecha de diálogo con Dios y de escucha de su palabra, cuando han tenido su primera experiencia en el trato y espiritualidad de los cristianos, entonces son contados entre los catecúmenos mediante un rito litúrgico. Los que serán admitidos al catecumenado y cuyos nombres se inscribirán próximamente en el libro de los catecúmenos son recibidos en el umbral de la Iglesia. Cruzan un escalón físico y simbólico a la vez. Entran en un edificio construido con piedras y ladrillos para formar parte de un edificio espiritual que ellos mismos, como piedras vivas, constituirán y construirán, acercándose a Cristo, piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida y preciosa a los ojos de Dios. En el diálogo inicial se pregunta a los candidatos por su nombre y el presidente les pregunta por sus intenciones. ¿Qué pedís a la Iglesia de Dios? ¿Qué queréis? Piden el don de esa fe que da la vida eterna. Piden la gracia de Cristo y la entrada en la Iglesia. Al mismo tiempo, se pide a los garantes y a los demás fieles que ayuden a los catecúmenos, a la comunidad, a buscar a Cristo y a seguirle. Una vez que los candidatos han manifestado esta adhesión inicial, se les hace un gesto lleno de significado. La señal de la cruz en la frente y en los sentidos, que se convierte en el signo de la nueva condición de vida de los candidatos, que ponen su esperanza en Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador crucificado y resucitado. Este gesto lo realiza el celebrante, pero también los catequistas y los garantes, que manifiestan así la cercanía de toda la comunidad que quiere rodear a los catecúmenos con su afecto y asistirlos con su ayuda. A menudo se dice que el cristianismo es la religión del cuerpo. La liturgia es una prueba de la verdad de esta afirmación. En efecto, los sacramentos son propterómines, según un famoso axioma de la teología sacramental, porque inscriben el don de la gracia divina en la frágil corporeidad de los seres humanos. Nuestros cuerpos son tocados,
puestos en movimiento por la celebración ritual, son orientados, vueltos hacia el Señor, fuente de vida, para que siga encendiendo lumen sensibus, dando luz a los sentidos, a la sensibilidad de nuestro cuerpo que se convierte en camino hacia el sentido, hacia el significado profundo del existir, del vivir, del nacer y del morir. El cuerpo de quien completa el itinerario de la iniciación cristiana es un cuerpo cuidado, acariciado, marcado por la cruz, un cuerpo que será exorcizado y masajeado con el óleo del combate, desnudado y vestido, lavado, sumergido o rociado, abierto con el rito del efetá, iluminado por la luz pascual, sombreado por la imposición de manos, ungido y perfumado, confirmado y sellado, alimentado y saciado en el banquete eucarístico. Y este cuidado del cuerpo continuará a lo largo de toda la vida humana, hasta la unción de los enfermos y el viático, el don del pan para el último viaje. En la liturgia, por tanto, todo gira en torno al cuerpo. Tras el rito de la señal de la cruz, los catecúmenos con los padrinos son invitados a entrar en la iglesia para participar en la mesa de la palabra de Dios junto con toda la asamblea. Escucharán la proclamación de la Sagrada Escritura y la homilía. Podrán recibir el texto de los evangelios o el crucifijo. Estarán rodeados por la oración de intercesión de la comunidad y luego serán despedidos e invitados a salir, mientras el resto de los fieles participa en la celebración de la Eucaristía, porque deben esperar a que, agregados por el bautismo al pueblo sacerdotal, sean promovidos a participar en el nuevo culto de Cristo. Exorcismos y bendiciones. Quizá algo alejados de nuestra sensibilidad, los exorcismos tenían una importancia considerable en el itinerario catecumenal de la Iglesia primitiva, celebrados con una frecuencia sostenida, quizá incluso diaria, en las semanas previas a la Pascua. Según Juan Crisóstomo, los exorcismos se caracterizaban por las invocaciones de los ministros, a la vez terribles y maravillosas, y por su temible clamor. Se trataba de un rito con una fuerte connotación dramática, con grandes voces y gritos de los exorcistas que, según una mentalidad mágica, debían intentar hacer salir de su escondrijo a la bestia feroz, al adversario, al demonio. De este modo, los candidatos al bautismo se asemejarían a una habitación liberada de la presencia del tirano y dispuesta a acoger al rey. Los candidatos estaban entonces desnudos y descalzos, con las manos levantadas, como prisioneros del adversario que Cristo quiere liberar. En el símbolo recuperan la desnudez positiva y armoniosa de Adán en el Edén, antes de que el pecado rompiera la relación entre creador y criatura. Así se llega a ser prisionero de Cristo y por tanto libre, gracias al que subió a lo alto llevando cautivos, como canta el Salmo. En el rito que utilizamos hoy, los primeros exorcismos o exorcismos menores están generalmente formulados de manera deprecativa y positiva y tienen por objeto presentar a los ojos de los catecúmenos las verdaderas características de la vida espiritual, la lucha entre la carne y el espíritu, el valor de la renuncia para conseguir las bienaventuranzas del reino de Dios y la necesidad constante del divino auxilio. Son diversas las fórmulas que se pueden utilizar y muy ricas en sus contenidos las que están en el ritual. Si los exorcismos invocan la ayuda del Señor para apartarnos del mal y de la tentación que nos sostiene con su espíritu en nuestras fragilidades humanas, las bendiciones impartidas a los catecúmenos quieren significar la caridad de Dios y la solicitud de la Iglesia, para que mientras todavía carecen de la gracia de los sacramentos, reciban al menos de la Iglesia ánimo, gozo y paz en la prosecución de su esfuerzo y de su camino. Sentido de la bendición, ahora muy de moda por otras razones.
Los ritos del catecumenado, segundo grado. Si el camino de la iniciación cristiana puede compararse a una escalera que se sube progresivamente peldaño a peldaño, o a un pasaje a través de una sucesión de diferentes puertas, el llamado segundo grado o pasaje, su segunda puerta, se produce cuando, madurando ya la fe y finalizado casi el catecúmeno es admitido a una preparación más intensa de los sacramentos. Generalmente, esta oración es más breve que las anteriores y de ordinario coincide con la preparación cuaresmal de las solemnidades pascuales y de los sacramentos, en un tiempo que se emplea para la purificación e iluminación. Es una etapa de intensificación de la preparación del corazón y del espíritu, en tensión hacia la celebración del misterio pascual en la Semana Santa y su culminación, que es el Triduo Pascual, y especialmente en ese momento cumbre que representa la Vigilia Pascual, dentro de la cual se celebran los sacramentos de la iniciación. En la conocida definición de San Agustín, en esta vigilia, que es como la madre de todas las vigilias. El rito de la elección o de la inscripción del nombre. Se entra en este tiempo de preparación prepascual a través de un rito que implica la elección y la inscripción del nombre en el libro, que contiene los nombres de todos aquellos que son llamados a recibir los sacramentos de la iniciación cristiana para ser definitivamente injertados en Cristo e implantados en su Iglesia. Tiempos y ritos de la purificación y de la iluminación. La última cuaresma, antes de celebrar el sacramento pascual a través de los sacramentos de la iniciación cristiana, es un tiempo significativamente llamado de iluminación. En efecto, es bien sabido que en la antigüedad el bautismo se designaba con el término iluminación, bautismos, y a los bautizados se les llamaba iluminados. Hoy, si decimos a uno que es un iluminado, entendemos otra cosa, pero aquí el sentido tiene su sentido original. Estos 40 días se caracterizan principalmente por 3 elementos: los escrutinios, las entregas y los ritos inmediatamente preparatorios al bautismo, destinados a introducir más profundamente a los elegidos en el misterio de haber sido llamados por Dios a pasar de las tinieblas a su luz admirable. Los escrutinios. Aunque para nosotros hoy el término escrutinio remite inmediatamente a la experiencia de la escuela para indicar la determinación del consejo de clase de los profesores o de un tribunal examinador para dar una nota a los alumnos o expresar un juicio sobre los candidatos, o nos trae a la memoria el conjunto de operaciones para contar los votos emitidos por los electores con vistas a la proclamación de los candidatos elegidos. El término escrutinium, en el contexto de la iniciación cristiana, quiere referirse a la solicitud amorosa que Dios tiene hacia los catecúmenos. En latín, el verbo scrutare significa visitar y buscar, y el término escrutinio sugiere la imagen de un Dios scrutator, es decir, de un Padre misericordioso que dirige su mirada llena de atención y bondad a cada uno de sus hijos, como cantamos en los salmos: Señor, tú me sondeas y me conoces, aunque sondees mi corazón visitándolo de noche. El escrutinio sugiere así que la primera iniciativa es de Dios, el Dios que viene en busca del hombre, el Dios sediento de la sed del hombre, el Dios que por boca del profeta dice: yo, el Señor, sondeo el corazón de los hombres para pagar a cada cual su conducta según el fruto de sus acciones, para ayudar al hombre a convertir su corazón en libertad y por amor, superando los obstáculos interiores, la resistencia de la duda y las contrariedades de la vida, hasta dejarse encontrar y abrazar por Dios. Los escrutinios están estrechamente ligados a la liturgia de la palabra
de los 3 últimos domingos de Cuaresma, según las lecturas del ciclo A del leccionario actual, y pretenden ayudar a los catecúmenos y a toda la comunidad que acompaña su proceso de preparación a comprender el misterio del pecado, del que todo el universo y todo hombre anhela ser redimido, para liberarse de sus consecuencias en el presente y en el futuro. O sea, a comprender que el pecado es ir en busca de aguas que no calman la sed, sino que terminan por aumentar la sed sin poder saciarla. Es ceguera que nos hace andar a tientas en la oscuridad. Es muerte que nos aprisiona en sus brazos y nos encierra en la desolación de nuestras tumbas existenciales, mientras que para los que beben de las aguas del bautismo, un manantial de vida eterna brota de lo más íntimo de su ser. Los que lavan sus ojos en el agua del enviado de Dios, Siloé, por fin ven. Los que creen en Cristo no morirán eternamente. En el ritual vigente, el escrutinio tiene lugar durante las misas dominicales de Cuaresma, después de la homilía. Hay una oración silenciosa de los catecúmenos que, arrodillados, expresan también con su postura corporal su disposición interior a la penitencia. Sigue la oración de intercesión de la comunidad por los elegidos, luego una fórmula de exorcismo pronunciada por el celebrante que preside y la despedida de los catecúmenos. Las entregas. En primer lugar, la entrega del símbolo. Hoy, como ya en la iglesia primitiva, cuando al final de la Cuaresma los catecúmenos habían llegado casi al término de su preparación, se celebra la llamada traditio symboli, es decir, la entrega del símbolo de la fe, que los candidatos al bautismo deben aprender de memoria, con vistas a la posterior reditio symboli, es decir, su restitución, su proclamación, que tendrá lugar unos días más tarde. Entrega de la oración del Señor. Hay una segunda tradición, entrega, la de la oración del Padre Nuestro, práctica menos habitual que la anterior, pero atestiguada, sin embargo, tanto por la Iglesia oriental como en el occidente latino, como aprendemos de nuevo del propio San Agustín. Este último, dirigiéndose a los candidatos al bautismo, decía: el curso ordenado de vuestra instrucción requiere que primero aprendáis lo que debéis creer y luego lo que debéis pedir en la oración. De ahí primero el credo y luego el Padre Nuestro, puesto que se ha dicho con mucha razón y con toda verdad: ¿cómo pueden invocar a aquel en quien no han creído? Primero habéis aprendido lo que debéis creer y hoy habéis aprendido a invocar a aquel en quien habéis creído. Así, el símbolo de la fe de la Iglesia y el Padre Nuestro, recibidos en la asamblea de los fieles y reiterados en el abrazo de la Iglesia ora, la Iglesia en oración, acompañan a los catecúmenos hacia los días decisivos de su inmersión en el misterio pascual de Cristo resucitado. Acercaos a la fuente. Los ritos inmediatamente preparatorios al bautismo. El itinerario de la iniciación cristiana es un camino de acercamiento progresivo, paso a paso, hacia la experiencia de la fe, hacia el conocimiento de Cristo, hacia la inserción en la vida de la Iglesia, con una sucesión de etapas rituales que jalonan este itinerario sacramental. Si hoy participamos en el bautismo de un niño, vemos cómo en el espacio de pocos minutos, antes de la inmersión en el agua, se suceden diversos gestos y palabras que constituyen los ritos inmediatamente preparatorios. En el caso de los adultos, volviendo también a la experiencia de la Iglesia antigua, estos elementos litúrgicos pueden celebrarse en los días que preceden a la vigilia pascual. Esta práctica, más dilatada en el tiempo, permite vivir cada uno de estos momentos con mayor calma y profundidad, sin prisas,
y sin sobrecargar de símbolos una sola celebración con el riesgo de saturarla. La renuncia a Satanás, la renuncia a los poderes del mal y la adhesión a Cristo, en la descripción que nos da San Juan Crisóstomo, se caracterizan por un carácter dramático, casi en un estrecho cruce, lucha entre ministros y catecúmenos, para subrayar la magnitud de este momento crucial, en el que se opta por la luz y la vida, rechazando la muerte y las tinieblas. Renuncia y adhesión se hacen eco del lenguaje militar de la promesa, por la que el soldado se adhiere a un bando y rechaza el otro, con un pacto que también se compara con el compromiso de la novia con el esposo, entendido aquí como figura de Cristo. El rito del Éfeta. El sábado santo, además de la restitución, recitación del símbolo, la reditio simboli, puede tener lugar el rito del Éfeta, en el que se vuelve a escuchar el relato de la curación de un sordomudo por parte de Jesús. Apartándolo de la gente, a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo suspiró y le dijo, Éfeta, esto es, ábrete. Y esta palabra del Evangelio se convierte en rito, en celebración que toca el cuerpo y los sentidos de los catecúmenos para que también ellos se abran. La elección del nombre cristiano. El ritual en uso prevé también que se pueda dar un nuevo nombre al candidato al bautismo si no se le ha dado antes, un nombre cristiano o un nombre tomado de la cultura propia de la región en la medida en que pueda tener un significado cristiano. Esto habría que decírselo a muchos padres y padrinos, cómo se ponen los nombres. En algunos casos, bastará con explicar al bautizado el significado cristiano del nombre que le dieron sus padres al nacer. Significado cristiano del nombre. Algunos nombres es complicado darle significado cristiano, algunos de los que ponen ahora. La unción prebautismal. En la antigüedad no existía una práctica unívoca en cuanto a la unción prebautismal, ni las fuentes distinguen muy claramente el aceite o aceites que se utilizaban. Tales unciones hacen del catecúmeno un atleta de Cristo, le comunican el don de la fuerza para que pueda luchar contra su adversario. Como en las competiciones de lucha libre de la antigüedad, los atletas se rociaban con aceite para escapar de la presa del adversario. El ritual posconciliar señala que la unción evidencia la necesidad de la fortaleza divina para que el que va a ser bautizado, a pesar de las ataduras de la vida pasada y superando la oposición del diablo, dé con decisión el paso de profesar la fe y la mantenga sin desmayo a lo largo de toda su vida. Acercarse a la fuente. La sucesión de estos ritos nos lleva de la mano a la tercera etapa del camino, es decir, la celebración de los sacramentos de iniciación que suele tener lugar durante la noche de la vigilia pascual. Una vez terminada la liturgia de la palabra, los bautizandos junto con sus padrinos y madrinas se acercan a la fuente bautismal. Y este momento es acompañado por las letanías de los santos, como una alfombra de cantos que habla de la compañía de los amigos de Cristo. Uno avanza hacia esa inmersión regeneradora, no a solas, sino protegido, conducido y sostenido por los amigos de Dios, por toda la muchedumbre de los santos, representada por algunos de los grandes nombres de la historia que Dios teje con los hombres. Esta invocación sugiere que a la comunidad de los santos no pertenecen solo las grandes figuras que nos han precedido y cuyos nombres conocemos,
Todos nosotros somos la comunidad de los santos. Somos nosotros bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros que vivimos el don de la carne y la sangre de Cristo, por medio del cual quiere transformar y hacernos semejantes a Él. Y aquí entonces resuena la invitación de los padres en la invitatio fontis, en la exhortación dirigida a los bautizandos a correr hacia las aguas de la salvación que ahora están ante ellos, como una promesa transparente y luminosa de vida y de refrigerio. Esta obra generadora de la fuente bautismal, realizada a través de la inmersión, llevó a los padres a establecer una conexión entre el seno de María y la fuente de las aguas bautismales. Al soplo del Espíritu, así como María fue la madre que dio al mundo al Salvador, la Iglesia es la madre que da la salvación cada día, generando continuamente nuevos hijos de Dios en el bautismo y en la vida sacramental. El agua, seno materno bautismal. El itinerario de la iniciación cristiana de los adultos alcanza normalmente su punto culminante en la celebración de los sacramentos durante la vigilia pascual. Tras los años de catecumenado, tras la última cuaresma de preparación más intensa, tras los ritos preparatorios que hemos examinado, llegamos al corazón de la noche santa de Pascua. Tras la liturgia de la luz y la escucha prolongada de la palabra de Dios, tiene lugar la procesión de los bautizandos hacia la pila bautismal y el canto de las letanías. Vuelvo 2 líneas atrás. Llegamos al corazón de la noche santa de Pascua, no de la misa de víspera del día de Pascua, a las 8 de la tarde con el sol. Noche santa de Pascua. Luego sigue la bendición de esa agua que viene a ocupar el lugar central en los gestos y las palabras de la inmersión bautismal. En efecto, a lo largo de los siglos, la liturgia ha precedido el baño del bautismo con una oración de bendición del agua. En la liturgia romana reformada después del Concilio Vaticano II, encontramos una fórmula famosa, porque la hemos utilizado muchas veces, para la bendición del agua, que presenta un memorial bíblico aún más rico del simbolismo del agua, en una visión que abarca toda la creación, la historia de la salvación en el Primer y Segundo Testamento, hasta la plenitud del misterio de Cristo. No me resisto a leerla. Oh Dios, que realizas en tus sacramentos obras admirables con tu poder invisible, y de diversos modos te has servido de tu criatura el agua para significar la gracia del bautismo. Oh Dios, cuyo espíritu en los orígenes del mundo se cernía sobre las aguas, para que ya desde entonces concibieran el poder de santificar. Oh Dios, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nacimiento de la nueva humanidad, de modo que una misma agua pusiera fin al pecado y diera origen a la santidad. Oh Dios, que hiciste pasar a pie enjuto por el mar Rojo a los hijos de Abraham, para que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón fuera imagen de la familia de los bautizados. Oh Dios, cuyo Hijo, al ser bautizado por Juan en el agua del Jordán, fue ungido por el Espíritu Santo. Colgado en la cruz, vertió de su costado agua junto con la sangre, y después de su resurrección mandó a sus apóstoles: id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mira ahora a tu iglesia en oración. Iglesia ora, iglesia en oración, y abre para ella la fuente del bautismo. Que esta agua reciba por el Espíritu Santo la gracia de tu unigénito, para que el hombre creado a tu imagen y limpio en el bautismo
muera al hombre viejo y renazca como niño a nueva vida por el agua y el Espíritu Santo. Y tocando con la mano derecha el agua, continúa: te pedimos, Señor, que el poder del Espíritu Santo por tu Hijo descienda sobre el agua de esta fuente, para que los sepultados con Cristo en su muerte por el bautismo resuciten con él al vida. El agua encierra en sí misma un triple símbolo de vida, de muerte y de purificación, y condensa el recuerdo de las maravillas de la salvación. El agua es el elemento primordial de la creación y remite al in principio, cuando el Espíritu se cernía sobre la extensión caótica de las aguas, como fuerza santificadora de la creación, y ahora en el bautismo de la nueva creación. Luego está el agua del diluvio, que extermina y salva, otra prefiguración bautismal, como destrucción para la salvación de los justos, primicia de la nueva creación. Es el agua del mar de las cañas por donde pasa el pueblo de Israel, abandonando la esclavitud de Egipto para entrar en la tierra de la promesa. El agua recuerda también la inmersión de Jesús en el Jordán, acontecimiento trinitario de santificación, como canta la liturgia bizantina. Cristo apareció en el Jordán para santificar todas las aguas. Y en la cruz, el agua brotó del costado de Cristo levantado sobre el madero, pues del costado de Cristo dormido en la cruz brotó el admirable sacramento de toda la Iglesia. Y mientras la Iglesia obedece el mandato pospascual del resucitado de ir a bautizar a todos los pueblos, ora a la Trinidad, pidiendo al Padre que haga brotar por la Iglesia, para la Iglesia, el manantial del bautismo, que infunda en el agua la gracia del Hijo, por obra del Espíritu, para que el agua se convierta en vientre materno de una nueva humanidad, para que el hombre, que es imagen de Dios, sea lavado de la mancha del pecado y renazca como nueva criatura por el agua y el Espíritu. Antes de ser tocados por el agua y sumergidos en ella, los bautizandos de hoy hacen la renuncia a Satanás y la profesión de fe. En otras épocas, la profesión de fe y el gesto de la inmersión podían estar aún más estrechamente unidos, en una simultaneidad de gestos y palabras que indicaba con fuerza que uno era bautizado en la fe de la Iglesia, que se adhiere al Padre, al Hijo y al Espíritu. Acercarse al agua de la vida implica también el acto de depositar las vestiduras, un gesto a la vez funcional y simbólico que los padres de la Iglesia han releído también como una imitación de Cristo crucificado en su desnudez mortal, y al mismo tiempo como una recuperación de la inocencia paradisíaca, de aquella desnudez serena e inocente que Adán había conocido en los albores de la creación. Y finalmente llega el momento de la inmersión bautismal. Esta inmersión y consiguiente emersión significa, a través de un simbolismo a la vez físico y plástico, la participación en la muerte y sepultura y en la resurrección de Cristo, para la regeneración, es decir, para el nuevo nacimiento. Y al mismo tiempo, el bautismo es el lavado de la inmundicia de los pecados, para la remisión de los pecados. La fuente bautismal es una figura de la tumba del hombre viejo y al mismo tiempo un vientre fecundo y generador para el comienzo de una nueva vida en Cristo. Así como la palabra de Dios resonó en la cuna de la creación diciendo: hágase la luz, así el bautismo, como iluminación, se convierte para el cristiano en el momento naciente de su propio fiat lux, que marca para su existencia un día nuevo y luminoso, el día del comienzo de una novedad de vida que nunca se extinguirá. La unción del Espíritu, la crismación, confirmación. En la actualidad, la praxis pastoral con los niños y los jóvenes prevé el sacramento de la confirmación como el momento final del itinerario de la iniciación cristiana, discutido y discutible, como hemos recordado antes.
Al bautismo le sigue la primera confesión, después la primera comunión y por último la confirmación. Sin embargo, esto no es el orden previsto en el rito para los adultos, como tampoco era el orden tradicional observado en la Iglesia antigua y todavía hoy en las iglesias orientales, donde el bautismo, la crismación y la Eucaristía forman en esta secuencia un todo unitario. El don del Espíritu se transmite en primer lugar mediante la imposición de manos, un gesto que hunde sus raíces, como bien sabemos, en el simbolismo bíblico. Esa imposición de manos se acompaña con una oración, que no leo para ganar tiempo. Luego sigue la unción con el santo crisma, el óleo perfumado que es consagrado por el obispo durante la misa crismal. Se nos recuerda en el catecismo, en el número 1300. En el rito latino, el sacramento de la confirmación es conferido por la unción del santo crisma en la frente, hecha imponiendo la mano y con estas palabras: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. En las iglesias orientales de rito bizantino, la unción del mirón se hace después de una oración de epíclesis sobre las partes más significativas del cuerpo: la frente, los ojos, la nariz, los oídos, los labios, el pecho, la espalda, las manos y los pies, y cada unción va acompañada de la fórmula sello del don del Espíritu Santo. Así pues, la unción posbautismal con el crisma prolonga en la dinámica de la iniciación cristiana el simbolismo de la conformación y asimilación a Cristo de los nuevos cristianos, que son hechos hijos en el Hijo, Cristos en el Cristo, ungidos en el ungido. Por la crismación se hace realidad el nombre de cristianos que llevamos los bautizados. Ahora, también sobre los recién bautizados, descansa el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu de amor que habita en Cristo y que el resucitado ha insuflado sobre su iglesia. Y llegamos al punto conclusivo, alimentados con los sacramentos pascuales, la Eucaristía post-bautismal. Es la culminación del camino de iniciación. Los neófitos participan por primera vez en la celebración eucarística en su totalidad. Hacen su entrada vestidos de blanco en el aula del templo, acogidos por los fieles para participar todos juntos en la liturgia eucarística, con la presentación de las ofrendas, la gran oración de acción de gracias, la anáfora, plegaria eucarística, el rezo de la oración del Señor y la comunión. Aunque los ojos del cuerpo y el razonamiento de la mente no puedan desentrañar plenamente el misterio de la fe, sabemos con suprema certeza que participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo, recibiendo la figura, es decir, el símbolo vivo y eficaz del pan y del vino eucaristizados. Bajo la figura del pan se os da el cuerpo y bajo la figura del vino se os da la sangre de Cristo, para que, habiendo participado del cuerpo y de la sangre de Cristo, lleguéis a ser un solo cuerpo y una sola sangre con Cristo. Es una verdadera incorporación. Nos convertimos en ese cuerpo de Cristo que comemos, porque al asimilarlo a Él, es Él quien nos asimila a nosotros, quien nos hace semejantes a Él. Así también nosotros nos hacemos portadores de Cristo, ya que su cuerpo y su sangre se reparten en nuestros miembros. Al participar por primera vez en la divina liturgia, los neófitos experimentan por primera vez la liturgia eucarística, mientras que durante todo su tiempo de formación se les había invitado a abandonar la iglesia al final de la liturgia de la palabra. Ahora, por primera vez, pueden responder ellos mismos al diálogo introductorio del prefacio. Levantemos el corazón, demos gracias al Señor. Una vez preparado el corazón y vuelto hacia el Señor, la asamblea de los creyentes entra en la acción de gracias
que es el corazón de la Eucaristía. Al final de la anáfora, todos recitan juntos la oración del Señor. Estas palabras resuenan en los labios de los recién bautizados en toda su verdad, como la oración de quienes han sido hechos hijos, y pueden ahora decir con libertad y confianza filial las palabras que el mismo Hijo de Dios nos ha entregado. La oración del Señor se percibe, por tanto, como una preparación inmediata a la comunión eucarística, también en virtud de la petición: danos hoy nuestro pan de cada día. Con esta súplica se pide el nuevo maná. Cada día la ración de un día, se dice en el libro del Éxodo, en el episodio, en la escena del maná, para recibir aquel alimento que es cotidiano, pero al mismo tiempo supersustancial, como indica el adjetivo griego iusion. El versículo bíblico, que básicamente pide el alimento que sostiene la vida del hombre en el paso migratorio de los días, ha sido reinterpretado para indicar la petición del pan de la Eucaristía. Y de este modo, el Padre Nuestro se ha convertido en la oración que connota los ritos de preparación a la comunión. Cuerpo de Cristo es, pues, la Eucaristía. Pero simultánea e inseparablemente cuerpo de Cristo es también la Iglesia, en una especie de realismo eucarístico sacramental y al mismo tiempo eclesial, en el que la esposa no puede ser separada de su esposo. Como la Eucaristía, también la Iglesia es misterio de unidad, y sigue siendo el mismo misterio de inagotable riqueza. La una y la otra son el cuerpo de Cristo, y siguen siendo el mismo cuerpo idéntico. Si queremos ser fieles a la enseñanza de la Escritura, tal como la ha entendido la tradición, si no queremos perder nada de su riqueza esencial, debemos evitar admitir el menor distanciamiento entre una y otra, Eucaristía e Iglesia. En efecto, es en la Eucaristía donde la esencia misteriosa de la Iglesia recibe su expresión perfecta. Y correlativamente, es en la Iglesia, en su unidad católica, donde el sentido oculto de la Eucaristía madura en frutos concretos. Si la Iglesia es así la plenitud de Cristo, Cristo en su Eucaristía es verdaderamente el corazón de la Iglesia. Son palabras, como muchos ya habrán intuido, del padre de Lubac en su meditación sobre la Iglesia. Es el abrazo de esta comunión lo que la Iglesia peregrina en el tiempo anhela, mientras lo que gusta en el viático de la Eucaristía. Te suplicamos, Dios Todopoderoso, dice una antigua oración del sacramentario gregoriano, que seamos contados entre los miembros de aquel a cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Y concluyo: al encuentro del Señor. El itinerario espiritual trazado por el ritual, con sus tiempos de búsqueda y maduración, sitúa la Pascua de Cristo en el centro de todo e invita a la comunidad cristiana, la parroquia y la diócesis a convertirse en guía valiente y diligente de quienes quieren encontrarse con el Señor. El ritual de la iniciación cristiana nos recuerda que vamos hacia el bautismo, nos hacemos cristianos, no solo con un itinerario catequético, sino con un itinerario ritual, que a través de signos y palabras nos hace entrar en comunión con Dios y con la Iglesia, para hacer el verdadero y auténtico camino, como los dos discípulos de Emaús. De lo contrario, corremos el riesgo de celebrar los sacramentos, pero no encontrarnos ni reconocer al Señor. Muchas gracias.